La semana pasada nosotros iniciamos una serie que se llama Gobernando a través de la oración. Hoy vamos a hacer una pausa porque Dios nos pidió que diéramos un mensaje hoy. O sea que la semana que viene continuamos con la parte 2 de esa serie. Es importante que nosotros estemos conscientes de que Dios tiene un plan con la humanidad y dentro de ese gran plan, Él tiene un plan contigo. Nuestra vida adquiere sentido únicamente cuando nosotros adaptamos nuestra vida, nuestros planes, los alineamos al plan que Dios tiene. Y esto no significa que usted tiene que estar metido dentro de 4 paredes que nosotros llamamos iglesia todo el tiempo. Para cada quien luce diferente. En mi caso, yo vengo del mundo de los negocios junto con mi esposa y Dios me ha llamado a ese mundo, al mundo de los negocios, y me ha llamado también a servirle en el rol de pastor en esta casa. La pregunta es, ¿cuál es tu asignación? ¿Cuál es el plan que Dios tiene contigo? Mucha gente, la mayoría de la gente no lo sabe. Y como no lo sabe, no puede alinear sus acciones a lo que Dios quiere. El problema es que cuando yo hago mi voluntad, cuando yo camino y trato de hacer las cosas como yo entiendo versus como Dios quiere direccionarme, entonces nuestra vida se vuelve miserable. Hoy, el mensaje que el Señor puso en nuestro corazón para compartir con todos nosotros tiene que ver con la familia. Y es muy importante que si usted tiene 13 años en adelante y está aquí ahora mismo o está mirando la transmisión de este video, es muy importante que usted ponga atención. Porque así como Dios tiene un plan con la humanidad, Satanás tiene un plan para tratar de abortar ese plan. La buena noticia es que él no lo va a lograr. Hoy vamos a hablar de la familia, porque la familia en el mundo entero ha estado y se ha incrementado el ataque contra ella. Para nadie es un secreto que hoy en día las personas que son siervos de Satanás y de su agenda y que promueven cosas como la agenda LGTB, el aborto, la eutanasia, y ahora mismo no solamente el aborto, sino el asesinato de seres humanos recién salidos del vientre de su madre. Ayer yo conversaba con mi coabuelo, o sea, yo soy abuelo, en cada familia por lo menos hay 2 abuelos, a veces hasta 3. Yo conversaba con José Piña y él me compartía de cómo en California están tratando de pasar una ley para que los padres tengan potestad de asesinar a sus hijos hasta 28 días después. Déjeme decirle, eso está pasando en California, pero no se crea que California está muy cerca de aquí. Nosotros estamos a un WhatsApp, estamos a un video de distancia del mundo hoy en día. Y aunque la Biblia establece y se ha profetizado que todo eso iba a pasar, y no solamente que iba a pasar, sepa esto, va a incrementar inevitablemente, porque eso forma parte del plan de Dios. Permitir que la maldad y la oscuridad alcancen niveles hasta cierto punto insostenibles. La pregunta es, ¿cuál es el rol y cuál es el papel de nosotros que creemos en Dios, que le creemos a Jesucristo, que creemos en el Espíritu Santo, que creemos en el Padre? ¿Cuál es el rol
de la iglesia. Porque la iglesia no es una institución religiosa. El hombre, nosotros la hemos convertido en una institución religiosa, haciendo ritos, rituales, entrando en costumbres viejas que no tienen ningún tipo de sentido. Dios no es religioso, Dios es un padre que quiere una relación contigo. ¿Cuál es nuestro rol? Jesús dijo en Mateo 16 que las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Él le dijo eso a Pedro. Cuando él dijo eso, y a eso lo hemos comentado anteriormente, lo que Jesús estaba diciendo es que no es que nosotros vamos a estar en una posición de defensa contra el ataque de Satanás, sino todo lo contrario. Nuestra posición es de ataque, porque dice, las puertas del Hades o del infierno no podrán sostenerse contra la iglesia. O sea que nosotros somos parte de ese cuerpo. ¿Y qué es lo que la iglesia? Un grupo de hombres y mujeres que le creen a Dios. No que creen en Dios, sino que le creen a Dios. Porque la Biblia dice que el diablo cree en Dios. Las prostitutas creen en Dios. Los ladrones, los narcotraficantes creen en Dios. Pero creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas totalmente diferentes. Y parte del engaño es que la gente, porque cree en Dios, cree que tiene una relación con Él, y eso no es así. Como les dije, hoy vamos a hablar de la familia. ¿Por qué? Porque una sociedad es tan buena y tan sólida como las familias que la componen. Si usted quiere destruir rápidamente de la raíz una sociedad, destruya la familia. Confunda a los niños en lo que es un matrimonio. Métanle en los libros de textos que ellos reciben en sus escuelas, que cuando le presentan una familia pueden ver a un hombre con un hombre, a una mujer con una mujer, y ese niño va a crecer creyendo que eso es una familia, cuando no lo es. La familia está formada por un hombre y una mujer que se casan, punto. ¿Por qué? Porque Dios así lo establece. Fin de la discusión. Y yo quiero leerles unos pasajes, son unos cuantos, lo voy a hacer lo más rápido posible, para poner en contexto lo que el Señor nos ha puesto en esta mañana como asignación. Yo voy a leer primero del libro de Apocalipsis, un libro que todo el mundo ama. ¿Cuántos aman el Apocalipsis? ¿Cuántos se deleitan viendo al jinete y las plagas y la hambruna? ¿Cuántos se deleitan en eso? Usted debería. Porque cuando Juan escribió el Apocalipsis, él dijo que era para que nosotros nos alegráramos. Lo que pasa es que si usted no lo lee, no lo va a entender. Apocalipsis capítulo 17, versos 1 y 2. Dice, uno de los 7 ángeles que derramaron las 7 copas se acercó y me dijo, ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta que gobierna sobre muchas aguas. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. ¿Cuál es la gran ramera o la gran prostituta? La misma Biblia se refiere a ella con el nombre de Babilonia. Como ustedes saben, Babilonia fue una de las naciones que atacó al pueblo de Israel cuando ellos entraron en desobediencia. Pero de lo que habla Apocalipsis lo hace de manera metafórica. La prostituta, la gran ramera, Babilonia, se refiere al sistema mundial actual que promueve la inmoralidad en todos sus aspectos. La que dice, eso no es nada, lo que tú piensas es la realidad. Tú tienes derecho sobre tu cuerpo. Tú tienes libertad para hacer lo que tú quieras con tu cuerpo.
promover la eutanasia, promover el aborto y todas esas cosas. Toda nación que se acueste, o sea, que asuma ese sistema, va a recibir consecuencias muy drásticas. Por eso es que Dios en su palabra, en segunda de Timoteo, no recuerdo la cita, pero es en Timoteo, él dice que nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes. ¿Cuántos de ustedes son PRMistas? ¿Cuántos son PLDistas? ¿Cuántos son del Partido Quisqueyano Socialdemócrata? ¿Cuántos no van a levantar la mano? No importa lo que yo pregunte. Muy bien. Eso eran preguntas retóricas. Miren, el presidente que está ahora puede no ser de su simpatía, pero Dios lo manda a usted y a mí a orar por él. ¿Usted sabe por qué? Porque si a él le va mal, adivina a quién le va a ir mal. A todos nos va a ir mal. Nosotros tenemos que orar diario por el presidente, por su esposa, por el vice, por los ministros, por los diputados, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda escritura, Apocalipsis 18, del 1 al 4. Elni, ponga atención. Después de todo esto, vi otro ángel que bajaba del cielo con gran autoridad, y la tierra se iluminó con su resplandor. Dio un fuerte grito: ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad, se ha convertido en una casa para los demonios, es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes o presidentes del mundo cometieron adulterio con ella cada vez que aprueban leyes con aborto, cada vez que promueven la homosexualidad, cada vez que promueven cualquier cosa que está en contra de la voluntad de Dios. Ellos hacen eso. Después oí una voz que clamaba desde el cielo: pueblo mío, salgan de ella, no participen en sus pecados o serán castigados junto con ella. Pueblo mío. Cuando Dios dice pueblo mío, ¿cuántos se identifican con eso? Él dice: no participes con ella. Por ejemplo, parte del sistema de ese mundo está en corromper nuestro lenguaje. ¿Cuántos de ustedes se desayunan, almuerzan y cenan con un Antonio todos los días en su casa? Antonio tal cosa, o Antoniazo tal cosa. Si usted tiene una boca que habla malas palabras, usted tiene que lavarse su boca, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Lo que sale por tu boca, si es suciedad, malas palabras, es porque tu corazón está a sí mismo. ¿Cuántos tienen que arrepentirse? Levanten la mano, no sean así. Digan lo suyo. Pueblo mío, salgan de ella. No participen en sus pecados. No participen en las borracheras. No participen en obras de la carne, o serán castigados junto con ella. Apocalipsis 19, versos 6 al 9. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno que decía: alabado sea el Dios, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero. El tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido, o sea, la novia, vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: escribe esto: benditos son los que están invitados
a la cena de la boda del Cordero. Benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Las prostitutas, ¿cómo se visten? Ropas cortas, brillosas. ¿Cómo dice el Señor aquí que se le ha concedido vestir a la novia? Lino blanco y puro de la más alta calidad. Y eso es una metáfora. Es una metáfora que dice lo siguiente: si tú eres una persona que movida por el amor de Dios haces buenas obras, entonces tú estás siendo vestido de lino blanco. Pero si eres una gente que está diciendo malas palabras todo el tiempo, maldiciendo, robando, engañando, dando pelas de lengua a la vecina porque subió la música, si tú te manejas en ese ambiente, tu ropa no es de lino fino ni tampoco blanco. Y para entrar en la boda, en la cena de la boda del Cordero, hay que estar vestido de eso. ¿De qué es lo que está hablando Dios en esto? Él está hablando de que nosotros tenemos que ir siendo transformados. Fíjense que Apocalipsis dice, bienaventurado aquel que lo invitan a la cena de la boda del Cordero. Cuando una gente se casa, ¿cuándo la gente cena? ¿Antes o después de la boda? Eso quiere decir que si nosotros somos invitados a la cena de la boda, es porque ya hubo una boda. La pregunta es, ¿cuándo ocurrió o cuándo está ocurriendo esa boda? Ahora mismo. Dice la palabra de Dios que el que cree en Dios y pone su confianza en Él, se hace un espíritu con Él. Y que no es una boda, sino la unión de dos. Nosotros, Dios nos ve como un cuerpo. Él no te ve a ti, ni a ti, ni a ti. Te ve, te ama, pero Él nos ve a nosotros en el espíritu de su Hijo, Jesús. ¿Cuál es el punto de todo esto? Apocalipsis es un libro que habla del futuro, de cosas que no han acontecido todavía. Y en el libro, Dios habla de una manera destacada de una boda. Por eso, esa fue la introducción. Hoy vamos a hablar sobre el tema, Dios va a transformar tu vida. ¿Cuántos quieren ser transformados por el Señor? ¿Cuántos tienen situaciones en su casa que necesitan ser transformadas? ¿Cuántos tienen situaciones que por más que usted lo intenta, no ocurre nada, pero necesita que Dios meta su mano y la transforme? Si usted es una de esas personas, este mensaje Dios lo preparó para usted en el día de hoy. Y la base es una historia muy conocida por todos que está en el Evangelio de Juan y habla de la primera aparición pública grande y del primer milagro que Jesús hizo. Y fue casualmente en una boda. Juan capítulo 2, verso del 1 al 11. Juan capítulo 2, verso del 1 al 11. Al siguiente día, la traducción al griego dice al tercer día, se celebró una boda en la aldea de Canaán de Galilea. La madre de Jesús estaba presente. Y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, este no es nuestro problema. ¿O qué conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora, no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 70 y 5 a 113 litros. En lenguaje de nosotros, eso es 25 a 30 galones de capacidad. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, la traducción real dice llenas hasta la orilla, o sea, fue hasta el tope. Les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones.
Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde venía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienzan a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Sus discípulos creyeron en él. Según lo que leemos en este texto y basado en la importancia de la familia y que tenemos que abrir los ojos, es bueno que usted sepa que para Dios las bodas son muy importantes. Porque hay una boda celestial a la que todos estamos invitados, pero no todos vamos a entrar. Y Jesús entra a hacer su primer milagro en una celebración social tan simple como una boda. Según dice el libro de Efesios, déjenme ver si lo encuentro rápido, capítulo 5, Efesios capítulo 5, verso 31, Efesios 5, 31. Está hablando Pablo sobre el rol del hombre y la mujer dentro del matrimonio. Y dice, como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. ¿Quién es que deja a padre y madre? El hombre. ¿Y se une a quién? A su esposa, ¿ok? Y oigan lo que dice el verso 32. Eso es un gran misterio que ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. O sea, el matrimonio encierra una información misteriosa. ¿Qué es una información misteriosa? Una información que nosotros con nuestra mente limitada no podemos hacerle sentido. Pero es algo grande. Y es tan grande porque tiene que ver, el matrimonio aquí en la tierra, tiene que ver con un evento celestial que va a ocurrir dentro de un tiempo. Por eso la importancia de Jesús haber entrado en esta boda. Ahora, dicen que Jesús en el verso 2 fue invitado y también invitaron a sus discípulos. Para esta hora solamente habían 5 discípulos. No me pregunte por qué, yo estaba estudiando la cronología, pero todavía había unos cuantos que no habían sido llamados. O sea que estaba Jesús, 5 discípulos y estaba su madre. Y aparentemente no, era una gran fiesta porque dice que había mucha gente. Y esa gente invitaron a Jesús. Si usted no se ha casado y algún día piensa casarse o casarse de nuevo, asegúrese que a su boda usted invite a Jesús. Pero óigame, invitar a Jesús no es decir, Señor, te invito a mi boda, ya. Porque nosotros queremos resolver muchas cosas solamente con palabras. Invitar a Jesús a mi ceremonia de bodas significa que en esa ceremonia, como Jesús es el invitado, yo tengo que hacer todas las cosas para honrar a ese gran invitado. Señores, vamos a hablar claro. En una boda no puede haber ni que música de perreo. Señor, te invito a mi boda y la gente entonces, ya ustedes saben, explíquenme. No, lo grande es que la gente se autoengaña y dice, yo soy un creyente, yo soy un cristiano, yo creo en Dios. Pero una cosa es lo que dice el domingo y otra cosa es lo que hace el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Vamos a ser más serios. Si Jesús estuviera en su boda, literalmente, yo quiero saber qué música tú pondrías ahí. Porque la Biblia dice que la fe entra por oír la palabra, pero también la no fe, la perversión, también entra por oír todo lo que tú oyes en el mundo. Pero déjeme decirle otra cosa. No se te olvide invitar a Jesús a tu boda, pero sobre todo, si solamente tiene una invitación, invítalo a tu matrimonio. La gente, y del que yo nos sorprendemos,
emplea y gasta tanto dinero para una ceremonia de un día, pero no invierte un centavo en prepararse para el matrimonio. La gente invierte mucho dinero para un vestido, la banda, las flores, las mesas. Que no se te olviden los centros de mesa, eso es muy importante. Duraron meses preparando los centros de mesas, que si la costura del vestido, que si me queda bien, que si tengo que comer, que no comer. Que vamos a hacer lo que hace todo el mundo, que el fotógrafo vaya a mi habitación y diga que el novio le manda un regalo a la novia, repitiendo lo mismo todo el tiempo. Y se gasta dinero, se gasta tiempo en eso. Pero 3 meses después de que se casan, andan peleando. El hombre dice que está casado y busca todas las excusas para no estar en su casa. Créanme que si hay que invertir es en el matrimonio. Si hay que invertir es yo prepararme para yo saber cómo yo vivo una vida de matrimonio. No de acuerdo a lo que dice el mundo, sino de acuerdo a lo que dice Dios, porque el matrimonio fue Dios que lo inventó, no el hombre. No fue la wedding planner, no fue su amiga la que vive encima de su apartamento, ni su prima que vive en Baní. Ella no inventó el matrimonio, fue Dios que inventó el matrimonio. Y luego tenemos matrimonios, luego tenemos familias que se destruyen. Y no solamente eso, los que no están destruidos están casados pero viviendo divorciados dentro de la misma cama. ¿Sabía usted que una persona puede divorciarse y estar durmiendo en la misma cama con el otro? Porque el divorcio comienza emocionalmente primero. Cuando el matrimonio no es sólido, las probabilidades de que los hijos crezcan como hombres y mujeres de bien se reducen drásticamente. Nosotros, mi esposa y yo, tenemos 7 hijos, 5 nietos. Y crean, no siempre todas las cosas estuvieron bien con nuestros hijos. Pero desde que nosotros conocimos al Señor, Dios nos fue hablando y nosotros fuimos ejecutando. Usted sabe lo que pasa cuando Dios te habla y tú das un paso, que Él te sigue hablando. Tú sabes lo que ocurre cuando Dios te dice que hagas algo y tú lo obedeces, que la próxima vez que Él te vaya a decir otra cosa, te la va a decir con más claridad. Cosas que ojo no vio y oídos no oyó son las cosas que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que escuchan su palabra y procuran hacerla. Pero venir a la iglesia, sentarse en una silla todos los domingos, brincar, que se le ponga la piel de gallina, a Dios no le importa eso. Y saben que a Satanás tampoco. Dios lo que le importa es que tu fe sea tan grande como para tú decir, yo tengo que hacer lo que Él dice. Y cuando eso no ocurre en un matrimonio, cuando un matrimonio de un hombre y una mujer no tienen a Jesús como centro. ¿Y qué es eso, tener a Jesús como centro? Es buscar en este libro y ver qué es lo que Dios dice que yo como hombre tengo que hacer con mi esposa. Cuando yo lo leí, ¿saben lo que dice? Ama a tu esposa. Y yo, ok. Le dije, tú tienes que amarme a mí. Cuando leo la palabra no dice eso. La palabra no dice que la mujer tiene que amarme. La mujer tiene que respetarme. Pero yo tengo que amarla. Entonces, indagando, comenzamos a preguntar, ¿y qué es amar a una gente? Porque por otro lado Dios te dice, ama a tus enemigos. ¿Y cómo eso es posible? Si Dios te dice, ama a tu enemigo que te está dando con un barrote, y que tú cuando hablas de él quisiera como... El amor tiene que ser algo que esté por encima de las emociones. Y nosotros descubrimos que el amor no tiene nada que ver con emociones. El amor, tú puedes recibir el premio de sentir una emoción que tú le llamas amor, pero eso no tiene nada que ver con emociones. Y qué bueno, porque como hemos dicho anteriormente, si el amor dependiera de emociones, yo no estaría vivo. Sí, porque hay días que mi mujer me quiere guindar de un palo. Y yo a ella. Pero haber entendido eso nos dio a nosotros el gran descubrimiento de que yo puedo estar enojado con ella o ella conmigo y aún así amarla. Entonces, ¿qué es el amor? El amor es una decisión de yo
tratarla y servirle a ella como a mí me gustaría ser tratado. Yo puedo estar enojado con ella y seguir abriéndole la puerta del carro para que ella entre, o dándole masajes en los pies, o preguntándole, mami, ¿tú quieres una agüita fría con gas, con hielo? No, eso pasaba antes y las respuestas eran sí, no. ¿Cuántos saben lo que es una guerra fría? Todo se vuelve monólogo. Si yo quiero preservar mi matrimonio, yo tengo que entender cuál es mi rol. Y la palabra dice que el hombre en su casa es cabeza. ¿Y qué significa ser cabeza? Que la mujer es el cuello y ella es la que mueve la cabeza para todas partes. No, no es eso. Haciendo la analogía, la cabeza controla el cuerpo. Pero la cabeza no gobierna sobre el cuerpo. Porque, como pasa, porque usted no lo sabe, el cáncer no es otra cosa que un grupo de células que se rebelan contra el resto del cuerpo. Quieren hacer lo que les da la gana. Eso es el cáncer. Las células dicen, vamos por aquí. Ellos dicen que no. Me voy a coger con este hígado y lo voy a transformar. Eso es un cáncer. Cuando una gente no hace la voluntad de Dios dentro del cuerpo, se convierte en un cáncer. La cabeza tiene la responsabilidad de estar de rodillas orando, buscando de Dios, para que luego Él ministre a su esposa y a sus hijos, sobre todo con sus actos, más que con sus palabras. Si tú quieres que el matrimonio se preserve, tú tienes que saber cuál es el rol de una mujer. Déjeme decirle algo. En la cultura judía, las bodas duraban una semana. Usted se imagina preparar una boda para un día y tener que preparar la comida de 7 días. No la cena, no, el desayuno, el almuerzo y la cena, porque eran 7 días de fiesta. Y en todo ese tiempo, usted calculaba, bueno, cuando están calculando la gente, 3 vasos por cada gente, 3 vasos por cada gente, multiplicado por 20 cada día. Y en esa cultura, algo cultural, las personas tenían que tener vino suficiente para los 7 días. Ouch. Mientras yo me preparaba para esto, pensé en la siguiente pregunta. ¿Cuál es la peor vergüenza que tú has pasado? Ponte a pensar. ¿O cuál es esa vergüenza que tú no quisieras que te pasara nunca? Miren, le voy a dar una recomendación. Cuando usted tenga gripe y esté tosiendo mucho, trate de no comer lácteos. Porque entonces los lácteos le producen gases en el estómago. Y usted puede estar en una reunión tosiendo por arriba y los intestinos disparando por otro. Y una de las peores vergüenzas que le puede pasar a alguien es que un gas se escape ruidoso delante de su suegra. En serio, ¿cuál es la peor vergüenza que tú has pasado? ¿Cuál es tu peor vergüenza? La peor vergüenza que mi papá pasó, yo tenía 6 años y una persona llegó a la casa a buscarlo para que le pagara el alquiler que se vencía ese día de la casa. El señor vivía frente a mi casa y yo fui a buscar a mi papá y lo oí que estaba en unos negocios en el baño y yo fui donde el invitado. Mi papá no puede hablar con usted porque él está la número 2 de la peor forma que usted se pueda decir, se pueda informar. Mi papá lo oyó y él llamó a mi mamá. Despáchalo porque yo no tengo cómo verle la cara a ese hombre. Y de hecho no le vio la cara por mucho tiempo. ¿Cuál es la peor vergüenza que tú has pasado? En el contexto de la boda judía en la que estaba Jesús, la peor vergüenza para el novio que él podía pasar era que se acabara el vino. Se podía acabar la comida, pero el vino no se podía acabar. Porque si el vino se acababa, eso iba a crear un estigma que la gente no iba a olvidar. En aquella época no eran tan sofisticados como nosotros. La gente se le ponían apodos. Nadie conoce ni el nombre ni el apellido de la mujer del flujo de sangre. Nada más la conocen como la mujer del flujo de sangre.
Nadie conoce el apellido de Rahab, nada más le decían Rahab la prostituta. Hay muchas personas que se le conoce por eventos que ocurrieron en su vida. El ciego de Siloé, los 10 leprosos. Uno se devolvió, era leproso y su apellido era samaritano, porque lo único que se acordaron de él era que era leproso y era samaritano. Si a ese hombre se le acababa el vino, como se le acabó, eso iba a causar un trauma desde el inicio en su casa. Y yo te hago una pregunta. En tu casa y en tu familia, ¿qué es aquello que se está acabando o ya se acabó? El novio se quedó corto de vino. Quizás no lo calculó bien. Pero ¿qué es aquello que se está acabando en tu vida ahora mismo? ¿Qué es aquello en tu vida que si llega y sigue agotándose puede causar un gran trauma en ti? En el caso de esa boda, el vino era lo esencial. ¿Qué hay esencial en tu vida que se esté acabando? En tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tus finanzas, en tu trabajo, en tu negocio. ¿Qué hay? ¿Qué es aquello que se está perdiendo? Si es matrimonio, el matrimonio no sobrevive si no hay amor. Y el amor solamente se intercambia cuando las personas comparten tiempo de calidad a solas. Si no, sin darse cuenta, se convierten en dos perfectos extraños que crean una atmósfera que afecta a los hijos. Y luego usted tiene hijos que se hacen hombres y viven vidas miserables. ¿Por qué? ¿Por qué viven vidas miserables? Porque no crecieron educados en lo que realmente importa. Nosotros tenemos un hijo que una vez cayó en drogas. Nosotros no éramos cristianos. Pero él cayó en drogas, nosotros empezando a seguir a Jesús. Y él vivía en los Estados Unidos en ese momento y tuve que coger un avión para allá. Y encerrarme 4 días con él. ¿Cuántas mujeres que están aquí tienen hijos? ¿Cuántas de ustedes podrían decir, levantando su mano, que sus hijos no son una carga? ¿Cuántos de ustedes lo dicen de la boca para afuera? Y en realidad sus hijos son una carga. Ah, sí, porque déjeme decirle algo. Cuando una gente repite mucho, mis hijos no son una carga, mi hijo no es una carga, es porque es una carga. Y la persona lo repite mucho, ¿sabe para qué? Para autoconvencerse. Porque en la sociedad no estaría bien que la gente sepa que a mí se me agotó el vino, perdón, que a mí se me agotó mi disponibilidad de tiempo para él o para ella. ¿Qué se te está agotando a ti en tu familia? Que tú te estás haciendo el loco o la loca. Y si se acaba, eso va a traer un trauma muy grande. La buena noticia, ¿saben cuál es? Que alguien se ocupó de invitar a Jesús a esa boda. Eso fue lo bueno. Y dice, en el verso número 3, que durante la celebración se acabó el vino. Entonces María, la madre de Jesús, le dijo, Jesús, se le acabó el vino. Vamos a pararnos aquí. ¿Qué pretendía María con Jesús en ese momento? Una de las actitudes que yo he pensado que ella podía tener, se le acabó el vino. Y dijo ella, ahora es que él va a demostrar lo que él vino a hacer aquí. Jesús, hazte un milagrito ahí. Un par de cajas de cava para la boda. Eso es una especulación. Yo creo
que María, siendo una mujer tan especial como ella era una mujer que no por cualquier cosa Dios la escogió a ella para ser la madre de Jesús el hombre. Esté claro en eso. María no puede ser madre de Dios porque Dios no tiene ni mamá ni papá. María es madre de Jesús el hombre. María es madre de Dios que se decidió encarnar en un ser humano, sudar, heder, comer, ir al baño, igual que todos nosotros, con una sola diferencia de que Él no pecó. Pero no se iba a escoger a cualquier mujer para el rol de ser madre de ese ser humano tan especial, que era 100% hombre y también 100% Dios, mientras caminaba aquí en la tierra. Yo creo que ella estaba realmente preocupada por esa gente. ¿Qué madre no se preocuparía por un ser humano aunque no fuera su hijo? O sea, eso es natural. Pero la respuesta de Jesús es la más intrigante, porque Él dice aparentemente no y luego hace algo. Yo quiero que usted entienda que cuando usted profundiza en la palabra, Dios le va a dar revelaciones grandes que no se ven a simple vista. Entre otras cosas, Jesús demostró en ese momento que Él era superior a Moisés. ¿Por qué? Porque de los primeros milagros que hizo Moisés fue que agarró una vara y transformó el agua ¿en qué? En sangre. ¿Y por qué lo hizo? Como una plaga para traer muerte. Jesús en esta boda agarra agua y la transforma en vino para traer vida. Pero ¿por qué Jesús dijo aparentemente no primero? A lo que Jesús le dijo que no, y en base a lo que Él respondió, podríamos inferir, pero no deja de ser una especulación, que Él le dijo a ella: no es tiempo de que yo revele quién yo soy. Porque déjeme decirle algo, Dios tiene un tiempo para todo. Podemos orar para que nos dé el carro mañana, pero diga conmigo, Dios tiene su tiempo para todo. Usted puede estar desesperado orando a Dios por algo, pero Dios conoce su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántos hijos no tienen ustedes que quieren que le compren un juego, un Nintendo, lo que sea? Cómpramelo. Y usted le da larga, aún teniendo el dinero, larga. Y el día que usted entiende que es el día, ese día usted viene y se lo compra. ¿Por qué? Porque los padres saben mejor lo que le conviene a los hijos. De esa misma forma, Dios Padre sabe mejor lo que te conviene a ti. Amén. Entonces, Jesús le dijo a María: no es mi tiempo de yo revelarme, pero obviamente Jesús es una persona que se preocupa por lo que está ocurriendo. En el verso 5, María le dice a todos: hagan lo que Él les diga. Miren, María no dijo eso porque nosotros necesitamos a María para que interceda por nosotros para llegar a Jesús. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 5 que solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres. ¿Y quién es esa persona? Un solo Dios y un solo intercesor, y ese es Jesucristo. La Biblia dice en Juan capítulo 14 verso 6 que cuando los discípulos le dijeron: ¿para dónde tú vas? Yo quiero ir, muéstranos el camino. Él dijo lo siguiente: yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Pero este pasaje lo que demuestra es que a pesar de que María era la madre de Jesús, ella estaba sometida al señorío de Jesús. María sabía información que nosotros no sabíamos. A María fue que se le apareció el ángel Gabriel y le dijo: usted está preñada, pero yo no conozco hombre, no te preocupes, eso fue el Espíritu Santo, tranquila. ¿Ok? A María fue que oyó las palabras de Ana cuando dijo: yo no me quería mover si ver al Mesías. Ella lo escuchó. A María fue que el otro hombre, no sé si es Simeón que se llamaba también, que dijo: yo he estado orando por años y que no quería cerrar mis ojos hasta ver al Mesías, al que iba a ser enviado. Ya yo puedo descansar tranquilo. Cuando vio al bebé en Jerusalén que lo estaban presentando, esa información la sabía María. María fue la que supo que su marido le dijo que no, pero luego el ángel Gabriel le dijo que viniera y vino.
María sabía mucha información. María sabía que Jesús era el Hijo de Dios, primero que todo el mundo. Por lo tanto, ella le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. María se somete a la voluntad de Jesús. Y dice aquí que habían 6 tinajas que se usaban para guardar el agua de la ceremonia de purificación. Miren, cultura de nuevo, cultura. Allá no se andaba en Sonata, no se andaba en Chevrolet, no se andaba en vehículos, ni en pasola. Allá se andaba a pies. Allá no se andaba con los zapatos tan chulos que tiene Darling. La gente andaba con sandalias, con los pies expuestos. Y la zona donde Jerusalén está era desértica, había mucho polvo. O sea que la gente cuando caminaba, nos vemos a las 5 de la tarde, tenían que salir a veces 3 horas antes para llegar pisando y llenándose los pies de mugre. Y cuando la gente llegaba, existía la creencia, producto de los fariseos y los saduceos, de que basado en la ley de Moisés, que ellos interpretaron a su manera, la gente en el camino podía tocar cosas impuras y por lo tanto, antes de tú entrar en mi casa, tú tienes que purificarte. Y esa purificación consistía en que yo te voy a lavar los pies. Y había una tinaja. Pero en esta casa habían 6 tinajas de a 30 galones, 180 galones. ¿Sabes qué son 180 galones de agua? Eso es mucha agua. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando muchos invitados. El agua estaba en tinajas cerca de la puerta y era agua para lavar pies. Agua que solamente los esclavos le ponían la mano a las uñas enterradas y negras que tenían la gente que venía caminando. Tenían que lavarlo con sus manos, meterle el dedo índice entre el dedo gordo y el dedo y sobarle y sacarle todo ese lodo de ahí. Eso lo hacían los esclavos. Esa agua de limpiar pies sucios y mugrosos. Y a esa agua fue que Jesús dijo en el verso 7 a los sirvientes: llenen las tinajas de agua, de la que ustedes utilizan para lavar los pies, llénenla de esa. Y bueno, usted se imaginará, los sirvientes no sabemos cuánto eran, pero ellos duraron un tiempo porque había que ir al pozo, cargarla con un tarro de barro e ir llenando una a una. Y entonces dice la palabra en la traducción griega que la llenaron hasta el anillo de arriba. O sea, si usted soplaba se iba el agua, se llenaron hasta arriba. Luego que las tinajas fueron llenas, Jesús dio su segunda instrucción. La primera fue: llénenlas de agua. La segunda instrucción fue: tomen un poco y llévensela al maestro de ceremonia. Bueno, el agua, mientras ellos la vaciaban, era agua. Nadie sabe cuándo se convirtió en vino. Quizás fue cuando la sacaron, pero si la sacaron, fue en ese momento que los sirvientes se dieron cuenta que era vino, o fue mientras llevaban lo que llevaban a donde el maestro de ceremonia que se convirtió en vino. Para los fines del lugar no se complique, eso es irrelevante. El punto fue que el agua, Jesús la transformó en vino. Ahora, aquí hay un detalle muy importante. Usted sabe por qué en el año 2022 nosotros no percibimos o vemos más milagros sobrenaturales. ¿Saben por qué? ¿Cuántos piensan que es por nuestra falta de fe? Wow, ustedes están como tímidos. Sí, es por la falta de fe. No se preocupe, usted no se va a dañar, no se va a quemar. En esto no es una materia. Pero también, ¿saben por qué es? Por nuestra desobediencia. Cuando esas personas llevaron el agua al maestro de ceremonia y él la probó, fue cuando él se dio cuenta que se había convertido en vino. Le digo una cosa, ni el novio ni la novia supieron de eso. Lo único que ellos saben es que alguien resolvió. Alguien mandó a llamar al colmado y trajeron más doble litro. Eso es lo único que ellos saben.
Pero la realidad es que ese día ocurrió un milagro sobrenatural. Y el verso 11 termina diciendo, oigan lo que termina diciendo el verso 11, que ese día, déjenme leerlo para que ustedes lo entiendan. Dice el verso 11, esta señal milagrosa en Caná marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Miren, ese día los discípulos que andaban con él, porque hablaba bonito, se dieron cuenta, este hombre es el Hijo de Dios. 5 de ellos. Su mamá lo sabía, son 6. Y también los sirvientes lo supieron ese día. ¿Saben una cosa? Ni el novio, ni la novia, ni los invitados se dieron cuenta del milagro que ocurrió ahí. ¿Y saben por qué? Porque Dios guarda lo mejor de él para gente especial. ¿Ustedes saben por qué los sirvientes se dieron cuenta de ese milagro? Porque Jesús le dijo, hagan y ellos hicieron. Hagan y ellos hicieron. ¿Tú quieres ver milagros en tu vida? Yo te recomiendo que tú procures estudiar en las Escrituras lo que Jesús dice que tenemos que hacer y procura hacerlo. Hazlo aunque no te convenga y tú vas a ver muchos milagros. De hecho, vamos a ver un pequeño milagro. Estábamos estudiando las bodas de Canaán y la sorpresa que le teníamos es que ustedes van a participar de una boda hoy. Hay una pareja de nuestra iglesia que tienen muchos años viviendo juntos. Y estando aquí y estudiando la palabra y orando, ellos han hecho caso a Dios en el sentido de que ellos saben que tienen que poner su vida en orden. Y Dios dice que la gente tiene que casarse. Entonces, orando, nosotros recibimos decirle a ellos, bueno, ¿cuándo tú quieres que sea tu ceremonia? Le dijimos, si tú quieres la podemos hacer en medio del culto porque vamos a predicar sobre las bodas de Canaán. Y ellos accedieron. Son gente que viven juntos hace mucho tiempo y hoy quieren obedecer a Dios poniendo su vida en orden. Así que yo les voy a pedir que me den 5 minutos. Ahora sí. Para los que no lo saben, aprovecho para decírselo, mi esposa y yo somos oficiales civiles ante la Junta Central Electoral. O sea que nosotros podemos casar con validez civil a todo el que quiera. Ya lo saben. Rafaelín y Rosana, por favor, suban. Vamos a darle un aplauso al Señor por la vida de ellos. Pueden sentarse. Quédate ahí para que tú los ayudes a ellos. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, porque las cosas buenas que hacemos es porque tú las pones en el corazón. Yo te presento ahora a Rafaelín y a Rosani. Señor, oro en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo inunde, sature este lugar. Gracias, Señor, por los ángeles que tú tienes aquí ahora. Gracias, Señor, porque podemos verte en tu trono, en gozo por este momento. Qué grande tú eres, Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que mientras celebramos esta ceremonia, te pido en el nombre de Jesús que tú los satures a ellos
de tu Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas, estamos aquí delante de Dios para unir en matrimonio a Rafaelín y a Rosagni. Y le damos gracias a Dios. El matrimonio, como dijimos hace un rato, es una invención de Dios, no del hombre. Y el Señor dijo en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea. Dijo en Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y como dijo Jesús, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Pónganse de pie, mis amados, y pónganse de frente y tómense de las manos. Ahora, un matrimonio no es un contrato, es un pacto que se hace delante de Dios. Y para entrar en pacto, las partes tienen que estar de acuerdo. Yo voy ahora a preguntarle a Rafaelín y a Rosagni una pregunta que desde el punto de vista espiritual y legal establece públicamente que ellos están de acuerdo en entrar en este pacto. Yo voy a comenzar con Rafaelín primero. Yo te voy a hacer dos preguntas. A la primera, yo espero que tú sepas cómo responder. Y a la segunda también. Rafaelín, ¿aceptas a Rosagni como tu legítima esposa para vivir juntos en el santo estado del matrimonio, según lo ordenado por Dios? Acepto. Hey, ya dijo que acepta. Segunda pregunta. ¿Prometes amarla, honrarla y cuidarla en enfermedad y en salud, en prosperidad o en tiempos de dificultad, y rechazando a todas las demás mujeres para serle fiel mientras vivan los dos? Acepto. Prometo. Lo prometo. Muy bien. Del otro lado, ahora vamos con Rosagni. Rosagni, ¿aceptas a Rafaelín como tu legítimo esposo para vivir juntos en el santo estado del matrimonio, según lo ordenado por Dios? Acepto. Muy bien. Rosagni, ¿prometes amar a Rafaelín, honrarlo, obedecerle y cuidarlo en enfermedad y en salud, y rechazando a todos los demás hombres para serle fiel mientras vivan los dos? Lo prometo. Muy bien, excelente. Tú vas a repetir estas palabras mirándola a ella a los ojos. A ella que tú se la vas a decir. Repite conmigo. Delante de Dios y estos familiares y amigos, te tomo a ti como mi legítima esposa, para que los dos seamos una sola carne desde este día en adelante, para bien o para mal, en riqueza o en pobreza, en prosperidad o adversidad, en salud o enfermedad. Prometo siempre sonreír, escucharte y pedirte perdón si en algún momento llegara a ofenderte. Prometo cuidarte y amarte hasta que la muerte nos separe. Amén. Ahora tú. Rafaelín, Delante de Dios y de estos familiares y amigos, delante de Dios y de estos familiares y amigos, te tomo a ti como mi legítimo esposo, te tomo a ti como mi legítimo esposo, para que los dos seamos una sola carne, para que los dos seamos una sola carne, desde este día en adelante, desde este día en adelante, para bien o para mal, para bien o para mal, en riqueza o en pobreza, en riqueza o pobreza, prosperidad o adversidad, prosperidad o adversidad, en salud o enfermedad. en salud o enfermedad. Prometo siempre sonreírte, Prometo siempre sonreírte, escucharte escucharte y pedirte perdón y pedirte perdón si en algún momento llegara a ofenderte. si
si en algún momento llegara a ofenderte. Prometo cuidarte y amarte Prometo cuidarte y amarte hasta que la muerte nos separe. hasta que la muerte nos separe. Amén. Ahora sí, pónselo en el dedo anular de la mano izquierda. Preséntalo. A ella. Ponlo en el dedo, solamente ponlo en el dedo. Ahí. Y ahora tú vas a repetir esta palabra conmigo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la ceremonia de los anillos. Los anillos son un símbolo del pacto que ahora está ocurriendo. Cuando Dios destruyó la humanidad por medio del diluvio, Él dio una señal, usó el arco iris como señal de que jamás Él iba a volver a destruir a la humanidad con agua. Dios hizo un pacto con el hombre y el arco iris es un recordatorio. El anillo, como es una figura geométrica que no tiene ni principio de fin, habla sobre para toda la vida. El anillo es un recordatorio entre ellos y un testimonio para los demás de que ellos ahora están bajo pacto, bajo el pacto del matrimonio. Por eso, si en algún momento yo voy a pelear con mi esposa, yo le digo: y usted le da la mano a la gente con ese anillo indicando: hey, yo estoy bajo el pacto, yo estoy cogido. Entonces, Rafaelín, a ella. Rosani, con este anillo me caso contigo y con mis bienes terrenales te doto. Y por este acto declaro delante de Dios y de estos testigos que te tomo como mi esposa y te seré fiel hasta que la muerte nos separe. Ahora él le pone el anillo a ella y eso queda sellado. Muy bien. Ahora sí. Ese no lo saca ni el jabón. Presenta el anillo, el dedo atrás, solamente preséntalo hasta ahí. Y repite estas palabras. Rafaelín, con este anillo me caso contigo Con este anillo me caso contigo y con mis bienes terrenales te doy. y con mis bienes terrenales te doto. Y por este acto declaro delante de Dios Y por este acto declaro delante de Dios y de estos testigos que te tomo como mi esposo y que te seré fiel hasta que la muerte nos separe. y que te seré fiel hasta que la muerte nos separe. Amén. Amén. Ahora se toman de la mano. No, mirándome a mí, de la mano. Exactamente. Entonces, yo hago ahora la declaración delante de la ley, delante de Dios, para declararlo como esposos. Y luego yo voy a hacer una oración que voy a pedir a todos que me acompañen cuando esté orando por ellos. Rafaelín del Orber Suárez y Rosani Vicente Félix, por cuanto han venido libremente delante de mí, Randy Guillén Beltré, como ministro de la Iglesia Casa del Altísimo y oficial civil ante el registro de la República Dominicana, autorizado mediante la ley 198-11 del 3 de agosto del 2011, que regula los matrimonios religiosos y sus efectos en la República Dominicana, y autorizado por medio de la licencia 219-176, y que según nuestra Constitución, que en el artículo 55 reconoce que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y han declarado sinceramente su deseo de ser unidos en matrimonio delante de Dios y todos los presentes, y han confirmado lo mismo al dar y recibir anillos. Ahora yo los declaro delante de Dios marido y mujer, y los bendigo en el nombre de Jesús. Que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre.
Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora. Te presento a tus hijos Rafaelín y Rosagni. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús y de acuerdo con todos los hermanos que están aquí presentes y los que están viendo a través de la internet, que tu Espíritu Santo descienda sobre ellos ahora. Yo te pido, Señor, que tú bendigas su casa para que nunca falte el pan, sino que éste sobre y abunde. Oro en el nombre de Jesús para que la salud sea un testimonio de que tú vives en ellos. Oro por sus finanzas, para que ellos reciban bendiciones de lo alto hasta que sobreabunde. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que todo lo que tú pongas en sus manos sea restaurado y sea prosperado. Oro en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que tú seas el centro, el cordón de 3 dobleces que establece la seguridad espiritual de esta relación. Oro en el nombre de Jesús para que la casa de ellos se convierta en casa del Dios Altísimo, donde tú habites, Señor, y que todas las personas que lleguen sean bendecidos. Oro pidiéndote que tú bendigas sus negocios, bendice sus trabajos. Señor, llévalo más allá de lo que ellos jamás pudieron ver o soñar. Oro en el nombre de Jesús para que tú cuides sus corazones del orgullo y de la altivez, para que tu amor siempre inunde sus corazones y sea manifestado el uno con el otro. Oro pidiéndote que Rafaelín se convierta en el mejor cabeza de casa que jamás haya existido y que él manifieste su amor por su esposa todos los días, no tanto con palabras, sino con sus acciones. Oro en el nombre de Jesús para que Rosagni admire y respete a su esposo y se convierta en la mujer virtuosa que edifica su casa a través de su relación contigo. Te doy gracias, Señor, por la vida de ellos en este momento. Que su matrimonio sea como luz en medio de la oscuridad, que traiga esperanza a otros en su familia y los lleve, Señor, a ellos también a poner sus vidas en orden. Te doy gracias porque el pacto del matrimonio establece a partir de ahora una protección especial y divina. Las cosas jamás serán igual. Que el Señor los bendiga, que el Señor haga resplandecer sus rostros sobre ustedes y los llene siempre de paz. En el nombre de Jesús. Amén. El novio puede besar a la novia. No pude sacarte de mi mente, tatuaste tu nombre en mi interior, constante deseo de tenerte a mi lado, amor. No pude ignorar que solo el verte logró despertar mi corazón. No pude evitar el deshacerme en tu dulce amor. Tú y nadie más. Tú eres mi hogar. Tú, quien siempre estuvo ahí. Tú y yo hasta el fin. Locura, el tesoro y el presente, tan lleno de sueños y pasión, constante emoción de conocerte y aprenderte a amar. Arisleida Valdés, como testigo, venga. El presente, tan
de sueños y Te firma pasión, ahí. creyendo en aquel que nos sostiene, el que nos unió. Tú, Andrés y Rodríguez, nadie testigo. más. Tú eres mi hogar. Tú, quien siempre estuvo ahí. Tú y yo hasta el fin. Quisiéramos tener espacio para que todos firmen.